Entre los años 1999 y 2000, el índice Dow Jones de transporte comenzó a bajar, marcando el inicio de una divergencia significativa entre las acciones del sector de transporte y el índice S&P 500, que seguía alcanzando nuevos máximos históricos durante ese mismo periodo. Las caídas en el sector del transporte anticiparon uno de los máximos más importantes del mercado en la historia. Si retrocedemos a 1972, vemos un patrón similar. El índice Dow Jones de transporte comenzó a caer en abril de 1972, mientras que el resto del mercado bursátil estadounidense continuaba subiendo. El índice S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico en enero de 1973, pero finalmente claudicó, siguiendo los pasos del sector del transporte. Si avanzamos hasta 2025, observamos algo bastante similar. El índice Dow Jones de transporte se ha desacoplado completamente del mercado de valores de Estados Unidos, que ha continuado alcanzando nuevos máximos históricos durante el último año. Hoy en día, el sector del transporte está un 6% por debajo de su máximo histórico de 2021, mientras que el S&P 500 está un 26% por encima de su máximo histórico. Entonces, la utilización del sector del transporte como una forma de predecir un máximo en el mercado bursátil se conoce como la teoría de Dow, una estrategia desarrollada en los años 1900. Es posible que escuchemos hablar cada vez más de la mencionada teoría, a medida que esta brecha sigue ampliándose, como ocurrió en los años 90 y en los 70. La pregunta que debemos hacernos hoy es si la teoría de Dow está sugiriendo que el mercado de valores va camino de alcanzar un nuevo pico importante, como el del 2000 y de 1973. El sector del transporte es una parte cíclica de la economía, por lo que las acciones del sector transporte reflejan de manera más precisa en qué punto nos encontramos dentro del ciclo económico. De hecho, las empresas de transporte prosperan significativamente cuando la economía está en expansión y se producen y compran una mayor cantidad de bienes, ya que los bienes tienen que ser transportados. Si la economía se desacelera y se compran menos artículos, es improbable que se necesiten más servicios de transporte en un entorno tal, por lo que los beneficios de estas empresas disminuirán. Por lo tanto, a menudo, antes de una desaceleración económica, las acciones del sector transporte caen primero, mientras que otras partes del mercado, menos sensibles al ciclo económico, son capaces de mantener al mercado en su conjunto al alza. Pero, una vez que la presión bajista de la economía se vuelve demasiado grande a medida que se entra de lleno en una recesión, el resto del mercado acaba por ceder y se ajusta al dictado del sector del transporte. Esto mismo es lo que vimos en 1999 y 1972, pero también observamos algo bastante similar en 2015. Entonces, el índice Dow Jones de transporte bajaba, mientras que el mercado de valores seguía subiendo. Unos meses después, el S&P 500 alcanzó su máximo y retrocedió en línea con el sector del transporte, con una caída del 15%. Si retrocedemos a 1989, el año previo a la recesión de 1990, el sector del transporte comenzó a bajar, mientras que el resto de la bolsa estadounidense alcanzaba nuevos máximos históricos. Eventualmente, el S&P 500 retrocedió, ajustándose al dictado del sector del transporte y cayendo rápidamente alrededor de un 20%. Pero hay una diferencia crucial entre todos estos episodios que acabamos de revisar y la situación actual. Hoy en día, aunque el sector del transporte está mostrando un rendimiento inferior, sigue exhibiendo una ligera tendencia al alza. Está marcando mínimos y máximos crecientes, lo que podríamos considerar como el patrón de una tendencia alcista. También podemos observar lo mismo si prestamos atención a sus medias móviles. Por ahora, las medias móviles del índice Dow Jones de transporte siguen apuntando hacia arriba. Si retrocedemos a 2015, definitivamente no podemos decir lo mismo. El índice Dow Jones de transporte estaba bajando y sus medias móviles también se encaminaban a descensos. En 1999, nuevamente, el índice de transporte estaba retrocediendo y sus medias móviles también apuntaban a la baja.
y lo mismo si retrocedemos a 1972. Así que el desfase que vemos hoy entre las acciones del sector transporte y el S&P 500 podrían seguir ampliándose en los próximos meses, y podemos intuir hasta dónde es posible que crezca esta brecha observando el rendimiento relativo de las acciones de transporte frente a las del S&P 500. Vamos a denominar esta relación como la ratio entre el sector del transporte y el S&P 500. Y esto es lo que muestra esta relación desde 2008. Desde octubre de 2023, el rendimiento del sector del transporte ha sido mucho peor que el del S&P 500, un 27% menor. Si ampliamos un poco más la vista, vemos que la situación todavía fue mucho peor en 1999. Desde enero de 1998 hasta enero de 2000, el sector del transporte tuvo un rendimiento inferior al del S&P 500 en un 50%. Parece oportuno comparar 2025 con 1999. Ya hemos mostrado otras similitudes entre estos dos episodios en vídeos anteriores. El entorno actual del mercado de valores no es muy distinto del de finales de los 90, y podemos demostrarlo simplemente con este gráfico, que nos indica qué porcentaje de las ganancias del S&P 500 proviene de las acciones growth o de crecimiento. Hoy, el 50% del retorno del S&P 500 se debe a las acciones de crecimiento. En 1999, ese porcentaje también era particularmente elevado, una situación diferente, por ejemplo, al periodo comprendido entre 2001 y 2008, donde las acciones growth representaban solo alrededor del 10% de los beneficios del S&P 500. En ese periodo, las denominadas acciones cíclicas, como las del sector transporte, representaban casi el 80% de las ganancias del S&P 500. Hoy en día, ese porcentaje es solo de un 30%. Esta tendencia de largo plazo significa que las acciones del sector del transporte podrían seguir teniendo rentabilidades inferiores a las del mercado, sin que de manera consecuente afecte negativamente al rendimiento del S&P 500, con lo que podríamos argumentar que el desenlace en caso de reversión a la media sería más extremo de lo que fue en 1999. Así que, aunque esta divergencia sugiere que hay problemas ocultos bajo la superficie, lo que generalmente no ha terminado bien en el pasado, la verdad es que este desfase podría incrementarse mucho más antes de que el S&P 500 corrija para aproximarse a los sectores cíclicos del mercado, como el sector del transporte, y por ello mantenemos una exposición neta al mercado de valores por medio de las operaciones activas que tenemos en nuestro sitio web. Hemos aprovechado la reciente volatilidad del mercado como una oportunidad para añadir nuevas operaciones y, de hecho, hemos incrementado nuestra exposición a acciones tecnológicas a través de empresas como Amazon, Google y Klaviyo, que esperamos destaquen en su rendimiento en los próximos meses. Si desea seguir todas nuestras operaciones paso a paso, asegúrese de suscribirse a nuestro servicio premium a través del enlace en la descripción del vídeo. Hemos tenido rendimientos extraordinarios a lo largo de 2024. El mes de diciembre ha sido más bien flojo para nosotros, poniendo fin a una larga racha de rendimientos positivos en nuestro servicio. Tratamos de ser lo más transparentes posible, incluso cuando atravesamos periodos de baja rentabilidad, porque a fin de cuentas es parte del trading.